Buenas, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo les va? Una nueva emisión de la llave Psi de todos los lunes. Aquí estamos nuevamente. Un gusto estar por acá otra vez. Bueno, habitualmente el placer de poder compartir este espacio de psicología múltiple, como siempre digo, de pensar crítico, de discernir. De esto se trata, de que juntos vayamos armando un espacio justamente de reflexión, de repensarnos significativamente. Para eso, en el cajón de comentarios de YouTube, que de paso suscríbanse al canal que no les sale nada y les va a llegar de esa manera las notificaciones cuando este tipo de vivos se realizan, y de paso pueden chusmear todo el material que hay ahí alojado, lo mismo que la página, layavepsi.net. Y yo decía, en el cajón de comentarios van a encontrar todos los medios de contacto como para justamente poder saber de qué se trata esto de la Llave, todo lo que ofrecemos. Desde ya, como siempre, recalco la idea de este tipo de transmisiones, que esto sea una exposición dialogada, interactiva. Para eso les pido que se animen a preguntar, comentar, cuestionar, criticar sanamente, constructivamente, y proponer los temas que a ustedes les resulten de interés. Entre paréntesis, Ana, no me olvido de lo tuyo. Ella me pidió el amor cortés, así que la semana que viene voy a estar eh, ofreciendo esa charla. Pero hoy me quería detener un poco en esta cuestión porque me parece que es como apremiante hacer algunas aclaraciones respecto a estos temas. Entonces eso, para eso están los chats, para que ustedes puedan, hola Eva, ¿cómo te va? Animarse a participar, que de esto se trata, justamente de que podamos pensar juntos. Para eso, bueno, es el armado pensado de este medio. Bueno, hoy voy a hablar de esto que salía en el título, algunas aclaraciones de salud mental y terapia. ¿Por qué? Porque me parece que es apremiante hacer algunas aclaraciones, ya que por lo que habitualmente veo, escucho en, en distintos lugares, no solo en el consultorio, sino en distintos medios, hay como una confusión generalizada. Y en algunos temas puede ser hasta peligroso. Entonces, como suelo hacer, voy a empezar por el desglose etimológico. Vamos a ir de menos a más y de lo general a lo particular. La palabra terapia, como no podía ser de otra manera, viene del griego antiguo, terapeia, que quiere decir curación o tratamiento, y también proviene del verbo terapeuo, que se entiende como servir, curar o atender. ¿Qué se cura o atiende? Bueno, en el ámbito psicológico, el dolor psíquico, que antiguamente esto se asociaba al alma, la psiquis, quería decir psique, quería decir eso, y hoy, por supuesto, está asociada a la mente y sus funciones. Bueno, entre paréntesis, yo por eso propongo esa reconciliación desde un abordaje múltiple entre aquello del alma y la mente de hoy. En el campo de la salud mental, la terapia implica un proceso sistemático
a veces con objetivos claros, otras veces no tanto, basada en un marco teórico y en técnicas validadas y por supuesto realizada por un profesional calificado, eso se espera. Y primer punto fundamental, no toda intervención de ayuda es formalmente terapia en este sentido profesional. Y ahora voy a ir desmenuzando entonces qué es terapia y qué no es terapia. Claramente la psicología lo es, aunque no todos sus enfoques van a ser iguales, y sobre esto me voy a explayar en una futura charla, pero a lo que voy es que la terapia psicológica involucra diagnóstico, prevención y tratamiento de trastornos mentales y cuestiones del comportamiento. Es decir, no solamente trastornos, sino cuestiones del comportamiento que no llegan a ser un trastorno. Es una formación profesional universitaria con matrícula habilitante. Hola Carla, bienvenida por YouTube, gracias. Que esto parece una obviedad decirlo, pero ya van a ver por qué, lo estoy remarcando. Formación universitaria con matrícula habilitante. Y su práctica tiene que contar con respaldo científico, habiendo entre sus escuelas algunas que tienen más y otras que tienen menos. Pero voy a ir separando los tantos porque la mayoría, como dije al comienzo, la mayoría de la gente desconoce qué es cada cosa. Entonces, primera distinción, counseling. El counseling se ha desprendido de la psicología, nació como una disciplina de orientación y acompañamiento personal centrada en el desarrollo, la prevención y la promoción del bienestar, aunque sin realizar diagnóstico ni tratamiento de patologías. Esta es una primera diferencia clave. Ni diagnóstico ni tratamiento de patologías. Por esto mismo no es una terapia, porque no cura. Terapia es sinónimo de cura. Trabaja con el aspecto sano de la persona. Puede trabajar sobre su malestar, que no es lo mismo que dolor. Una cosa es un malestar emocional, otra cosa es un dolor psíquico. Por ende, es mucho más breve y enfocada que una terapia, trabajando sobre aspectos puntuales o crisis vitales o del desarrollo humano. Explora recursos, ayuda para tomar decisiones, atravesar etapas. Y otro punto clave, no es una carrera de grado, es una tecnicatura universitaria, en algunos casos, en otros casos terciaria. Se escucha un ruido feo de fondo, me dice Ana María. Escucha. Bueno, ¿por dónde? ¿Por dónde estás, Ana? De paso, lo dije al comienzo, no me olvido de lo que me pediste del amor cortés, va a ser para la próxima semana. Eh, Carla o Eva, si me dicen si ustedes también escuchan el ruido, se escucha bien. Así veo si es un tema acá de mi compu o qué. Por las dudas vamos a cerrar. Ah, por Facebook. Bueno. eh, Vamos a cerrar acá algunas ventanitas.
ver si con eso capaz que mejora. Bueno, vos andame diciendo, van a ver si mejora. Como lluvia. Bueno, está por llover, así que puede ser eso. Si no, Ana, probá Instagram o YouTube, a ver si por ahí escuchás mejor. Eh, entonces, decía recién, por YouTube me dice Carla se escucha bien. Bueno, a mudarse a YouTube o a Instagram, Ana y Eva. Cuando no es una cosa es otra, es increíble. Bueno, yo prometo, voy a aprender a usar otras plataformas donde estas transmisiones sean más moderna, más profesional. Pero bueno, hace falta tiempo para eso. Lo estoy haciendo a lo artesanal. Entonces, decía, counseling no es una carrera de grado, es una tecnicatura que puede ser dictada en institutos terciarios o en algunas universidades, ya creo que no, yo la cursé en una universidad, pero me parece que no se ofrece más. No tiene matrícula, esta es una vieja lucha de los counselors, pero todavía ahora menos porque recientemente, me refiero a este año, el Ministerio de Educación actualizó su plan de estudio, reorientándola del campo de la salud, en el que estaba antes, hacia el de la educación. Por ende, ya no se la denomina más, como era antes, consultoría psicológica, técnico superior en consultoría psicológica, y ahora se llama consultoría en desarrollo humano. Esto se ha hecho para evitar solapamientos y confusiones con la psicología, porque bueno, ha habido grandes reclamos del Colegio de Psicólogos porque sentían que los campos de alguna manera se superponían o se confundían. Es muy importante aclarar el punto de la tecnicatura porque muchos counselors entran en esta disputa, vamos a decir, a veces de vanidades con los psicólogos. Porque una tecnicatura forma técnicos, que es un entrenamiento en habilidades. Como por ejemplo, un radiólogo sabe operar una máquina, pero no es un licenciado en imágenes médicas. No tiene la visión más amplia como para poder desmenuzar de qué se trata lo que están en esas imágenes. Es decir, la diferencia entre uno y otro es que el marco teórico es mucho mayor y profundo. El técnico, como dije, sabe operar, pero no se detiene tanto a pensar o diseñar sobre eso que opera. Conoce su funcionamiento, su praxis, pero no domina de igual manera su teoría. Igual pasa con la escuela de Pichon Rivière, me dice Carla. Sí, eso es psicología social, es otra cosa, pero sí, también es una cuestión terciaria y son campos diferentes. Lo que pasa por ahí es un poco más, está como un poco más entendida en ese caso la diferencia, quizás sea por un tema de antigüedad, porque hace rato existe la psicología social y convive con la psicología y conviven sanamente, porque quedó como aceptado, sobreentendido, que el psicólogo social trabaja con grupos
y que el psicólogo trabaja en forma particular. Que por supuesto no, una cosa no invalida o no excluye la otra, pero son sí formaciones distintas. Eh, entonces, yo decía que hay una diferencia clara de roles, espacios y funciones. Por lo cual, decir que un counselor o, como decía recién Carla, un psicólogo social está al mismo nivel que un psicólogo, sería como decir que un mecánico dental es lo mismo que un odontólogo. Eh, Aquí sí te oigo bien, pero la imagen está fragmentada, afantasmada. Bueno, nos pegamos una, che. A ver, yo me veo bien. Carla, vos también me ves afantasmado. Vos te quedaste con el fantasma de Lacan, Ana, me parece. Eh, a ver, y con esto que acabo de decir, porque ya veo que me van a empezar a hatear todos los counselors. No estoy desmereciendo para nada el counseling. Yo de hecho me he formado primero como counselor, después como psicólogo. Y tomo cosas valiosas del counseling que no me las ha dado la psicología y viceversa. Pero no puedo mentir sobre aspectos legales, institucionales, profesionales, éticos, educativos y formales. Hola Miriam, ¿cómo te se ve? Bien, me dice, bueno, Carla también. Bueno, sos vos, Ana María, te quedaste con el fantasma lacaniano, te está persiguiendo. ¿A qué voy con esto? Por algo, y Miriam, qué bueno que volviste, bienvenida nuevamente, se te extrañaba. Por algo unas estudios, sos así. ¿Qué quiere decir que soy así? Por algo una se estudia en 3 años con una carga horaria mucho menor, me refiero al counseling, y también la psicología social, ya que esto lo traía Carla, manejan diferentes herramientas, exacto, y la otra psicología, la licenciatura, en 5 o más, en algunos lugares 5 años y medio, bueno, la UBA, si le agregamos encima el CBC, con una carga mucho mayor. Entonces, el campo de acción de la psicología, tanto teórico como práctico, es indudablemente más amplio y quien no aclare esto, así como las diferencias en las incumbencias, repito, no solo está diciendo cosas que no son, sino que está por fuera de la ética profesional. Esto es importante aclararlo. Cuando uno recibe un consultante, un paciente, según el ámbito en el que estemos, lo primero a aclarar es el encuadre y qué es lo que uno, quién uno es, qué es lo que va a ofrecer frente al otro, a lo que el otro está esperando. Porque esto no es como nosotros cuando sacamos un turno por una cartilla o vamos a un médico particular, bueno, sabemos que si estamos yendo a un, no sé, bueno, estoy con el odontólogo, vamos a un odontólogo, sabemos cuál es lo que va a hacer y a lo que vamos. Ahora, cuando vamos en el campo de la salud, esto no está, me parece, tan claro. Por eso yo quería hacer esta charla. No sé si ustedes sí, porque son, y por eso me gusta este espacio, son personas críticas, pero la mayoría de la gente que va a un psicólogo creo que no tiene la menor idea, muchas veces, qué es lo que un psicólogo hace, ni hablar en preguntar qué escuela tiene, esto no pasa, o no, y tampoco se sabe,
como mucho menos la persona que recurre a un counselor, a un coach o una terapia alternativa, que ahora también me voy a meter con ese tema. Igual me quedé con la duda, Carla, del sos así, a qué ibas. No sé si soy un fantasma o qué. Eh, entonces, el counseling me parece que está muy bien como ha quedado enmarcado ahora dentro del ámbito del despliegue de potencialidades y crecimiento personal por fuera de la salud mental. Y esto entendámoslo bajo el paradigma de sano enfermo, pero bueno, eso ya será motivo de otra discusión, pero que haya quedado enmarcada dentro del ámbito educativo me parece bien, en un sentido de autoconocimiento, exploración, prevención y capacitación hacia el bienestar o un estar mejor. Y puede trabajar excelentemente de manera interdisciplinaria, como puede hacer un psicólogo social, por ejemplo. Pero, pero, y esto es también donde quiero poner el resaltador. Un counselor no puede ni debe de ninguna manera diagnosticar trastornos mentales o administrar test. Sos siempre real y lindo, me dice, ay, qué divina. Bueno, gracias. En esos casos, me parece que tenés el monitor como el de Ana, medio fantasmeado. En esos casos debe derivar, y aquí es donde se da en el campo, en los hechos, muchas veces un ejercicio indebido. ¿A qué voy con esto? Que hay colegas que pasan esa línea y no aclaran o no derivan cuando deben y abarcan más de lo que deberían. ¿Está? Hasta aquí counseling. Coaching. Esto es una práctica que se ha puesto en los últimos años bastante de moda. Su traducción sería algo así como entrenamiento. Un coach, de hecho, es un entrenador. Y primer punto para destacar, no es una carrera ni universitaria ni terciaria, es una formación que se dicta en institutos privados exclusivamente, no regulada como actividad académica en este país, no está regulada como actividad académica. Responde a una federación internacional que es la que certifica y dicta los estándares de calidad y ética profesional. También podríamos decir que como el counseling se aboca a cuestiones de desarrollo personal y profesional, en temas como comunicación, liderazgo en el ámbito empresarial, rendimiento deportivo, o en su rama ontológica, explora el potencial humano y su desarrollo con el entorno. Desde ya, ni hablar, la duración es aún menor que la de una tecnicatura y si nos guiamos lógicamente por esto, su campo debiera ser todavía más acotado considerando esa menor formación. Lo que por supuesto digo debiera porque también muchas veces no sucede y hay personas que recurren a un coach pensando que es lo mismo que un psicólogo y su formación no tiene absolutamente nada que ver. Yo con esto aclaro una vez más, no es que esté haciendo una jerarquía de la psicología es lo más y lo demás está todo por debajo. Esto es
aclarar para que cada uno vaya donde debe ir y para lo que debe ir, y para que no se mezclen las haciendas. De esto se trata, como decir al pan pan y al vino vino, delimitar. Por eso el título es Aclaraciones. Miriam, siento que no puede compararse y reemplazar una por la otra. Hay buenos y malos psicólogos y counselors también. Sí, por supuesto, totalmente. El tema es entender qué es lo que me aqueja como para saber a dónde recurrir. El problema es cuando esto se extralimita. Y cuando uno trata de, a ver, si vamos al caso, si es cierto que por formación la psicología de alguna manera incorpora al counseling o la puede integrar también al coaching. Esto es por lo que yo decía, que tiene obviamente una mirada teórica mucho más amplia y profunda. Entonces, absorbe los otros campos de ejercicio. Pero, como bien decía Miriam, también depende de donde uno se posicione, las miradas son distintas. Yo por eso decía, no desmerezco mi formación en counseling porque me dio herramientas que no tuve de la psicología. Entonces para mí fue una suma, no un bueno, que al Pepe que hice aquello tendría que haber hecho directamente la licenciatura. No, son miradas diferentes. Y siempre está bueno esa integración. Y una modalidad, hay necesidad de ser escuchados y a veces se aprovecha, bueno, por eso está, me parece que es clave estar bien informado. No es verdad, ¿qué cosa, Carlita? Y una modalidad que surgió más recientemente dentro del coaching es el llamado coach de vida, que orienta un plan de acción para objetivos específicos personales. Lo interesante es poder integrar, exactamente. A lo que quiero apuntar es que la cuestión con este tipo de miradas, más del estilo aquí y ahora, ¿y por qué lo digo entre comillas? Porque se ha hecho, a ver, son cosas que van surgiendo con las épocas. Esto es como los síntomas, cada época tiene sus síntomas. Bueno, estas son como terapias, perdón, no son terapias, perdón, estas son modalidades que aparecen justamente a partir de la demanda de la época. ¿Y qué demanda esta época? Vamos a decir, procesos breves y focalizados, soluciones rápidas, que, vuelvo a decirlo, para algunas cuestiones muy puntuales puede servir. El tema es cuando yo pretendo resolver cuestiones no puntuales a través de este estilo de miradas acotadas muchas veces a ciertas rutinas que puede ser muy efectiva como optimizaciones de tiempo laboral, sistematización de un método de organización, priorización de tareas o foco deportivo, por ejemplo. Sí, terapias cortas, dice Miriam. El problema ahí es la palabra terapia, porque es lo que decía al principio. Una terapia es cura, y acá no hay cura. Entonces ahí sí hay que separar muy claramente la psicología de esto. Psicología es terapia.
counseling, coaching, no es terapia. Y el problema, vuelvo a decirlo, es cuando invaden terrenos que no son de su competencia, como conductas de vida que si se reducen solamente a lo motivacional, se corre el serio riesgo de simplificar y reducir lo que vemos todo el tiempo en este espacio, la complejidad humana, y ahí sí asegurar el fracaso al no tener en cuenta ni más ni menos que el accionar inconsciente y, vuelvo a recalcarlo, lo complejo de las funciones psicológicas. No todo se puede recortar a una lógica voluntarista de si querés podés, como dictan estos tiempos utilitaristas. Ahí está la gran cuestión. Y del si querés podés se ha hecho un mantra muy de esta época. ¿Venimos bien hasta acá? ¿Dudas, preguntas? Ahora sí, las mal llamadas, muy mal llamadas, terapias alternativas. Miriam, mi psicólogo hacía terapia puntual, trabajar el tema del momento, mi counselor solo escuchaba. Mira qué loco, porque desde el prejuicio por ahí uno supondría que es al revés. Mira, eh, bueno, es que esto es lo interesante, porque igual lo voy a retomar el tema. Uno nunca sabe para dónde puede derivar la terapia, la escucha. Por ahí a veces uno viene con un tema puntual y se termina de algo que parecía puntual encontrando otras capas mucho más profundas y se termina haciendo un proceso mucho más largo de lo pensado y a veces al revés. Uno por ahí pensaba que tenía cosas montones de cosas para resolver y ninguna claridad de nada y no era tan así. Bueno, otro conjunto de prácticas, esto de las mal llamadas terapias alternativas que se han masificado, desde ya no siempre respaldadas científicamente. Ejemplos, bueno, tenemos de todo: Reiki, flores de Bach, constelaciones, acupuntura, aromaterapia, etcétera, etcétera. Como abordan desde lo fenomenológico, y acá deberíamos hablar de todo un cambio de paradigma. Pero mi idea no es hablar de alternativo en el sentido de exclusión, sino de complementario. Por eso decía lo de las mal llamadas de las dos maneras, tanto terapias, porque no son terapias, y alternativas, porque no debieran ser alternativas. Mi idea siempre es integrar, incluir. Desde ahí puede ser una perspectiva muy enriquecedora que mantiene una actitud abierta. Miriam, hay una moda de mirarnos y buscar en nuestro interior y la respuesta está dentro como fuera, es un todo. Creo, sí, totalmente. Así como funcionamos nosotros, esto de estamos en permanente interrelación, lo mismo sucede con este tipo de pedidos de ayuda. El problema
es cuando se plantean justamente como reemplazos o verdades en un terreno, y más en ese, donde todavía hay menos certezas que en aquellas disciplinas con aval científico. Carla, hay personas que le sirven y otras que no. Sí, incluso como dentro de la psicología, distintas escuelas. No todas son para todos. Desde ya quiero aclarar que esto, de vuelta, lo mal llamado de terapia, porque dije que terapia es un proceso, y acá sí que no hay proceso, y no podemos entender la cura psíquica como una consulta que uno hace al dentista porque le duele una muela. La muela se saca y punto. Uno no sigue yendo sistemáticamente para hablar sobre lo que fue la pérdida de la muela. La angustia no la puedo sacar en una sesión de Reiki y ya está. O por muchas sesiones de Reiki que me haga. Y todo bien, ojo con el Reiki, ¿eh? No estoy, aclaro por la duda, no estoy atacando al Reiki. Todo lo contrario. Lo que digo es que debo acompañar esa angustia con un proceso psicológico, porque una de las funciones psicológicas más importantes es el lenguaje, es la palabra. Y solo a través del lenguaje podrá revelarse algo no dicho desde el discurso hablado, pero que sí es dicho por el inconsciente, y eso debe ser escuchado y revelado por una escucha experta para que yo me refiero al paciente o al consultante, no, en este caso el paciente, perdón, pueda escucharlo y hacer algo con eso. Por eso no puede aislarse el síntoma de la psiquis y debe ser tratado desde ahí, más todo lo que yo quiera sumarle, ahí está todo bien con el Reiki, con las flores, con aromaterapia, con lo que sea que me haga bien. Pero de vuelta, no como un reemplazo. No es, bueno, dejo de ir al psicólogo, total, con las flores de Bach estoy un fenómeno. Son cosas diferentes. Con cualquier tipo de técnica complementaria, que así estaría bien dicho, no terapia, porque insisto, no hay un proceso de cura en el sentido cura de dolor psíquico, quizá cura de malestar, quizá cura de sintomatología física, de signos y síntomas, pero hay un algo más que es justamente meternos en esa parte inconsciente, y ahí es a través de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra nos va a llevar al terreno simbólico. Entonces, ninguna técnica complementaria, como tampoco el counseling o el coaching por sus enfoques, no va a trabajar la parte simbólica, porque no estudian esa parte, no les interesa esa parte, son otras perspectivas. Entonces, para un problema muy puntual, muy específico, me puede servir perfectamente el counseling, me alcanza y me sobra. Lo mismo el coaching. Ahora, si lo que pretendo es simbolizar cosas, es decir, ponerle palabras a cuestiones a las que no estoy pudiendo llegar, no me va a alcanzar. Esto quiero que quede perfectamente claro. Y ahí es cuando ya hablamos de decisiones difíciles, de posicionamientos difíciles que tienen que ver con aspectos ya profundos de la psique. Tengo que bucear, y para eso
tengo que ir profundo, donde ahí el aquí y ahora también se me va a quedar corto, porque también lo del aquí y ahora es un mito, porque inevitablemente cualquier proceso bien entendido es un entrecruzamiento. No es, que igual ya lo vamos a ver ahora cuando me meta con los mitos o los prejuicios, pero no es esta idea prejuiciosa que el psicoanálisis es remover todo el tiempo el pasado, la infancia, la niñez. No, es un ir y venir permanentemente porque todo está, el tiempo está entremezclado, entrecruzado. Lo que no resolví en la niñez, la infancia, obviamente va a estar presentificado. Entonces, me meta en el pasado o lo trabaja en el presente, inevitablemente está ahí. Y eso me va a llevar al futuro. Carla, los sueños, los lapsus y olvidos pertenecen a la terapia psicológica. Al psicoanálisis, esto igual va a ser motivo de otra charla, porque no todas tampoco. Si vos vas a una, no sé, cognitivo-conductual, una Gestalt, no vas a hablar de sueños, lapsus y olvidos. Entonces ahí también, cada una con su librito. Yo por eso abogo por una integración. Entonces, vuelvo a este punto. No son terapias, son técnicas en todo caso. Sigo con esto de lo mal llamado alternativo, complementarias a una verdadera terapia. Y vuelvo a decirlo, nada en contra, de hecho yo las utilizo muchas de ellas, pero siempre para complementar. Una constelación no es una terapia. Y quien quiera me dice, quiero que me hagas una constelación, le hago siempre la misma aclaración. Mirá que esto no reemplaza de ninguna manera una terapia. Es una técnica. Lo mismo varias sesiones que puedan hacerse de biodescodificación. De vuelta, ese técnico no está, si solo ha estudiado eso, no está calificado de ninguna manera para leer un inconsciente o para trabajar un desborde angustioso. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con estas cosas, porque esto sí es cierto, está repleto de gente que solo tiene este tipo de formación, es decir, que ha hecho un curso, ya sea de constelaciones o de biodescodificación o de lo que sea, y pretende atender como si fueran psicólogos. Entonces guarda con él, sobre todo cuando nos metemos en el campo de la enfermedad. Si no se hace lo que en términos de salud se llama una buena anamnesis, esto es, cuando precisamente un profesional de la salud recopila lo que llamamos habitualmente la historia clínica, incluyendo antecedentes médicos, estilo de vida, síntomas actuales para presuponer un diagnóstico y planificar un tratamiento adecuado, ahí estamos reconociendo éticamente límites profesionales. Ahora, yo me pregunto, ¿algunos de estos profesionales que yo mencionaba recién se han preguntado qué pasaría frente a un sujeto que en su oficina sufre un brote psicótico
o después de la sesión o de la consulta se suicida o mata a alguien. Guarda, ¿qué creen que pasaría con ellos cuando la familia desesperada se da cuenta que fue atendido por alguien no matriculado en el ejercicio de la salud o peor todavía, ni siquiera avalado científicamente? No solo no puede contenerlo, mira, sino después la que se viene. Porque también hay que pensar en la cobertura legal. Por eso, un psicólogo, por ejemplo, contrata un seguro de mala praxis. Pueden ser perjudiciales estas alternativas para su salud psíquica. Por eso. Entonces, quien está de ese lado tiene que ser muy ético en aclarar cuáles son los límites y lo que se está haciendo. Y hay ciertas cosas que no deberían hacerse si no hay un complemento a una terapia. Bueno, por eso esta charla nos tiene que interpelar de ambos lados del mostrador, profesionales y pacientes o consultantes. ¿Por qué? Desde mi lado, mi deber es informar y clarificar, porque también mucho debe hacerse de autocrítica la psicología para que se masificaran tanto ciertas prácticas que indudablemente invadieron su campo. Entonces, o no se ha sabido comunicar bien, o de alguna manera ha fallado en ciertos tratamientos. Acá hay un combo como de muchas cosas y por supuesto también influye lo social, estas marcas que yo decía de época. Pero por supuesto que también debe hacerse una autocrítica de, bueno, ¿por qué han abundado tantas alternativas y opciones más largas, más complejas, de todo tipo, que se ha desvirtuado de alguna manera lo esencial, los límites, las demarcaciones de hasta dónde es una cosa, cuándo empieza a ser otra? Bueno, y ni hablar que las formaciones de este tipo, yo lo decía antes, se limitan a cursillos de toda índole, sin control, y es donde más pueden proliferar todo tipo de charlatanes, para lo que habrá que desarrollar, lo que siempre remarco acá, el pensamiento crítico, el discernimiento, para poder desenmascararlo. Alguien con más o menos que esté un poquito versado, bueno, se da cuenta de quien puede estar diciendo pavadas, pero quien no, corre esto que me parece que lo decía Carla, corre el serio, bien digo, riesgo de aprovecharse de la vulnerabilidad, de la necesidad. Y pasa mucho, sobre todo en el terreno espiritual. Esta gente se aprovecha muchísimo de la fragilidad y la ingenuidad de personas que necesitan desesperadamente aferrarse al pensamiento mágico para no angustiarse ante el vacío. Y esto siendo en esta época tan, tan, tan presente, de alguna manera también aquí el famoso Dios ha muerto de Nietzsche, bueno, está pegando duro en ese sentido. Se ha cambiado la religión por el pensamiento mágico.
Miriam, están a mano y hay miles de propuestas. Exactamente. Y es muy tentador esto de en 3, 4 sesiones resolve tu vida, si querés podés, te ayudo a manifestar todo lo que quieras ya mismo. Bueno, abundan porque queremos respuestas sin buscar demasiado o nada en nuestra historia. Sí, tal cual. Las personas quieren curarse rápido y no pasar por el dolor y y su curación, exactamente. Eh, es una respuesta a la ansiedad que manejamos en el día a día. Sí, donde no hay tiempo para parar y pensar. Eh, quien lo hace con seriedad siempre va a remarcar que la práctica de este tipo de cosas va a remover muchísima emocionalidad. Una constelación remueve mucho las emociones, por eso son impactantes este tipo de eh, técnicas, por eso yo decía lo fenomenológico, por eso también son tan atractivas, porque uno sale movilizado inevitablemente, entonces en el momento piensa, uy, esto me cambió la vida. Después, por supuesto, que uno vuelve a lo habitual, este es el punto. Se exacerba mucho el impacto, esto también es muy de estos tiempos, y no el proceso. El show, vuelvo a decir, no digo que no sirvan. Tratada seriamente es un potenciador, es un acelerador, no nunca un reemplazo. Y que va a dejar más preguntas que respuestas. Ahí se acaba el argumento de, bueno, con esto haces un equivalente a, no sé, 10 años de terapia. No. Podrá potenciar, pero nunca reemplazar. Mueve a nuestro alrededor también, no usamos esa respuesta a nuestro favor. Claro. Entonces, si vamos con esa idea de motorizar, vigorizar, como impulsar, todo sirve y ayuda. Si vamos creyendo, perdón, que la cosa va por ahí, vamos muy mal porque estamos optando por el atajo de que otro piense por mí y me saque o me ponga a su voluntad. Y esto, fíjense, no hay diferencia en ese aspecto con ir a una bruja, así de crudo y de drástico, lo voy a decir. Y de vuelta, nada en contra. Todo depende, como todo depende de cómo se use y para qué. Porque una cosa es que yo me vaya a tirar las cartas para que me digan el futuro o a que me hagan una, no sé, una proyección astrológica de mi próximo año. Ahí sí estamos en problema. ¿Por qué? Porque nos hemos corrido del discernimiento y la libertad. Entrego mi poder a un designio externo y caprichoso. El destino, las cartas, la bruja que tiene la evidencia, que tiene el poder que yo no tengo. Como si eso está marcado y no puedo hacer nada. Ahí nos corrimos de todo pensamiento crítico. Si lo hago en un sentido de autoconocimiento es otra historia. En
ese caso es disponer de más herramientas para hacer algo con eso, como sacar una foto del momento, una foto energética, si se quiere, espiritual del momento. Eso es otra cosa. Hay que tener muchas ganas de vernos en terapia, ¿sí? Muy probablemente todos los caminos conduzcan a Roma. En cada uno de nosotros va a estar delimitar, porque a veces también, como se dice, menos es más. No es la cuestión que me llene de todo tipo de terapia, que a la terapia le sume, bueno, me voy a hacer una constelación, me voy a hacer un tarot eh, terapéutico, no sé, una revolución solar, una carta natal, Reiki, menos es más. ¿Por qué? Hay que dejar lugar al proceso y sus tiempos. Aunque a veces parezca que nos estancamos. Es avalar que lo que me tocó es inamovible, como si la bruja no se equivocara. A ver, hemos hablado bastante sobre el tema del tiempo, el futuro, el destino, el karma. Ustedes ya saben, yo soy el futuro está en movimiento permanente. ¿De qué depende? Bueno, de nuestro movimiento, justamente. Donde damos las cosas ya por designadas, hay un designio divino que es así y yo no puedo hacer nada, ahí se acabó el discernimiento. No tiene sentido nada de lo que estamos hablando porque haga lo que haga, es inexorable, es inevitable. La idea justamente es moverme para que lo que sí se pueda estar viendo en este momento no me conduzca, y ahí no hay que ser brujo, es una cuestión de probabilidad, de saber si una persona, no sé, se está lastimando, inevitablemente la sumatoria de esos hacerse daño va a llevar a una consecuencia de enfermarse. Y ahí no hay que ser brujo. Bien. Y demás está decir que nunca estos operadores tienen que jugar con promesas de curación o interferir con tratamientos médicos o psicológicos y o psiquiátricos. De vuelta ahí entramos en un terreno peligroso. Si hay alguien que les dice, no, mira, deja todo lo ortodoxo porque eso no sirve y solamente quedaste con esto, salgan corriendo. Complementar, sí. Reemplazar, no. Y a lo que voy con estas diferenciaciones es para delimitar una vez más bien a qué acudir y para qué. A un psiquiatra vamos derivados por un psicólogo, cuando la terapia sola no alcanza como para que pueda darse la introspección necesaria para cambiar. Es decir, cuando el síntoma está incapacitando el funcionamiento en lo cotidiano y la persona no puede con él. No puede salir, no se puede levantar, no puede comer, deja de funcionar en sus características habituales. No puede trabajar, etcétera, etcétera. No puede pensar o no puede dejar de pensar, como pasa también en estos tiempos de ansiedad. Al psicólogo vamos cuando necesitamos una ayuda en cuanto a conocer por qué nos pasa lo que nos pasa y repetimos
lo que nos hace mal, para hacernos preguntas difíciles a las que no le encontramos respuesta o no podemos con eso que nos duele. En el caso de la medicación, siempre debe ir de la mano con la terapia, nunca es una cosa o la otra. Al counselor vamos cuando estamos atravesando un cambio vital que por ahí nos cuesta, un cambio de trabajo, una mudanza, pareja, etc. Cuando queremos, esto que decía Miriam, estrategias o herramientas para crecer o gestionar mejor nuestras emociones, por ejemplo. Otra aclaración sobre esto que me olvidé es que hay varios enfoques también de counseling. El original y el más común es el enfoque centrado en la persona de Carl Rogers, que es de hecho el psicólogo humanista que dio origen a la disciplina, pero también lo hay con una mirada sistémica, que es en el que yo me formé, esto es el sujeto en relación, y aunque parezca mentira y sea el menos conocido, también hay un counseling psicoanalítico. Esto sería una adaptación breve y focalizada de conceptos psicoanalíticos como transferencia, contratransferencia, defensas inconsciente, para usarlos en un marco no clínico, es decir, no tratamiento de patologías, sino para la comprensión y el acompañamiento de conflictos cotidianos, patrones relacionales o crisis vitales. Se va a basar en escucha profunda y en ayudar a ese consultante a tomar conciencia de significados ocultos en sus experiencias, pero sin entrar en un análisis prolongado ni interpretar material inconsciente complejo, como lo haría un psicoanalista clínico. Éticamente, debe derivar si detecta una conflictiva que requiera psicoterapia o psicoanálisis formal, porque las incumbencias clínicas son exclusivas de psicólogos y médicos. Ahora, quisiera retomar este tema de la terapia explicando para qué sirve y desmitificar algunas cuestiones. ¿Para qué sirve? Bueno, yo definí al comienzo la terapia como todo proceso tendiente a la cura o aprender a hacer algo con el dolor psíquico. Como suele decirse, el dolor del alma, que muchas veces no sabemos precisar su origen. Otras sí, pero no sabemos cómo cambiar. O querer conocer un poco más aquel gran desconocido que es el inconsciente, por lo que la principal motivación para pedir ayuda puede ser cambiar, crecer, decidir o conocerse mejor. Y en pos de esa modificación de conductas, habrá que acompañarlas con cambio de pensamiento y de emociones. Hay muchos prejuicios todavía arraigados sobre hacer terapia. Yo hice como un raconto de los que se me ocurrieron, los más importantes. Por ahí ustedes se les ocurrirá alguno más, como para que también los vayamos viendo. Bueno, uno que era muy viejo, pero que algunos todavía en determinados ámbitos lo repiten, es para los locos. Esto ya ha quedado como bastante obsoleto, pero en un tiempo se creía que los que hacían terapia eran los que tenían algún trastorno grave. Y si bien por supuesto que puede serlo, la evidencia es que la mayoría son neuróticos normales con alguna vicisitud de tipo emocional. Para la que están necesitando una orientación
ya sea porque están muy inmersos en la angustia y desde ahí no pueden tomar decisiones o razonar con claridad. Y acá, por supuesto, tenemos los duelos, separaciones, peleas, las relaciones en sí, los vínculos. Y mucho más ahora que estamos en tiempos ansiógenos como síntoma de época. Después otro que se me ocurre es, eso no es para mí, yo no creo en la psicología, no sirve, como bueno, descompuesto en estas tres partes, que es como una creencia falsa que le da un aspecto como si fuera místico, esto de creer o no creer, cuando la realidad es que la psicología es una ciencia del comportamiento humano. Y esto se da muchas veces en personas que desconocen por completo cómo funciona la psicología y que prejuzga una serie de consejos o manual de vida prescripto que responde más a una falacia de autoridad puesta en el psicólogo en una relación dialéctica de poder a partir de la figura del médico, es decir, bueno, esto de el médico como figura de poder y de saber, que si lo dice, así debería ser. Bueno, un psicólogo no es un ser superior para nada, tampoco es quien aconseja, no dicta ni tiene un manual de vida. Está puesto ahí para que se despliegue la incomodidad, lo no dicho, lo contradictorio, lo desconocido, lo incierto. Bueno, quizá por eso también se le huye, porque huimos de nuestro propio inconsciente, para ayudarnos a atravesar eso y encontrar la verdad en nuestro deseo, que muchas veces no es la que quisiéramos. Creer que el psicólogo va a cambiarte de manera negativa, sí, ese lo tengo, está también en el listado. Tener miedo a tus secretos más profundos, ahí va. Otro, duran mucho y necesito resolver ya. Esto es bien de esta época. Bueno, de vuelta, va a depender de la complejidad o simplicidad del problema. Grandes problemas, podríamos decir, demandan grandes procesos, pequeños problemas, procesos más cortos. A grandes problemas me refiero a cosas estructurales, no es lo mismo querer cambiar cómo soy a, no sé, tener miedo a rendir un examen. Aunque esto pueda también encubrir cuestiones de mayor fondo. No es de extrañar que quien vaya por miedo a rendir un examen después se termine encontrando con un montón de otras cosas más profundas. Bueno, no es lo mismo no saber para qué vivo, qué sentido tiene mi vida, cuestiones más filosóficas o existenciales que, no sé, estoy mal porque me echaron del trabajo, algo mucho más concreto. El saber lo tiene uno mismo y el psicólogo ayuda a descubrirlo, exactamente. Pero más allá de lo que a primera vista pudiera parecer, lo que cuenta es esto que dice Carlos, la singularidad del sujeto. Porque quizá quien vino por el tema del trabajo, para él esto es un asunto de vida o muerte. Y ese proceso durará acorde a su tiempo y su despliegue inconsciente, que nunca va a coincidir con el tiempo cronológico o con la ansiedad apremiante de estos tiempos. Otro mito dentro de esto es no quiero remover el pasado, esto que un poco lo dije antes. Y no se trata
de que un enfoque vaya para un lado u otro. Cualquier enfoque bien entendido va a bordear pasado, presente y futuro. Porque el presente es consecuencia inevitable del pasado y el futuro lo será del presente. De hecho, nosotros, cuando digo nosotros, es decir, de este lado, el psicólogo se da cuenta de que a partir de lo que se trabaja en este aquí y ahora se resignifica el pasado, se retroactiva, o mejor dicho, se trabaja retroactivamente sobre el pasado. Se sana el pasado a través del presente. Se puede reescribir esa historia, no cambiarla, pero sí reinterpretarla. Ahí es cuando se suelta, pero sin meterme con eso, con ese gran fantasma, no hay otra manera. Y hay objetivos concretos que se podrán resolver en pocas sesiones, aunque también es cierto que en estos tiempos donde todo parecería que se quiere solucionar con inmediatez y magia, la gente no tolera los procesos y los tiempos del inconsciente son imposibles de precisar por ser justamente inconscientes. Por eso nadie puede garantizar, yo no puedo sacar seriamente un flyer donde diga, en 4 sesiones te resuelvo tu infancia. Y nadie pone, y si no le devuelvo el dinero. Esto no existe, no es serio, no es, mira, venís a pedir una hamburguesa y si no te la hago en 30 segundos, te la llevas gratis. Estamos trabajando con material simbólico, con material psíquico, con el inconsciente de una persona, no es una cosa. Y hay que ser muy respetuoso con los tiempos del despertar que cada uno tenga de sí mismo. No todos los procesos y los tiempos son iguales porque cada persona es distinta. Darse cuenta y sanar implica tolerar ese proceso interno. Hay gente de procesos más largos, gente de procesos más cortos. Otro mito. Para eso hablo mejor con un amigo. Esto por ahí es más de los hombres. Bueno, es una típica opinión también de personas que jamás hicieron una terapia, no tienen la menor idea de qué es, porque nada tiene de comparable una terapia con una charla, un café con un amigo. En terapia se da, bueno, también depende de qué terapia, ¿eh? Si hablamos de una terapia profunda, se da lo que se conoce técnicamente como transferencia, en la cual el analista o el psicólogo cumple la función de receptor como si fuera una pantalla en blanco de aquellos deseos reprimidos o personas de conflicto que van a ser revividas a raíz del encuadre terapéutico. Y hay gente sin proceso, dice Carla, sí. Y que lo evita a toda costa y que no procesa. Una de las principales funciones de lo que podemos llamar un buen terapeuta es facilitar esto que se llama transferencia para que salga a la luz y sin engancharse
en ella que esto sería la contratransferencia. Es decir, imaginemos, no sé, que un paciente ve reflejado en su analista a su padre. Bueno, obviamente el analista tiene que entender esto y no engancharse y reaccionar frente a esa provocación. Pero todavía más importante, un psicólogo, vuelvo a decirlo, nunca va a decir qué hacer, como si fuera por ahí un amigo que escucha y aconseja o da su perspectiva. Por lo menos un psicólogo que se preside tal. Lo remarco de vuelta, psicólogo no es consejero, no es orientador, no es un agente de control, no es un juez moral, nada por el estilo. Tampoco un modelo a seguir. Un psicólogo lo que hace es facilitar y acompañar. Muestra un camino, no un camino propio a seguir por el otro, a imitar por el otro, sino facilita el camino del paciente. Ayuda a que se despliegue ese camino. De ninguna manera indica cuál seguir. Es como si llevara el faro hacia el propio autoconocimiento del sujeto para que encuentre su deseo, su verdad, que es única e irrepetible. Por más dolorosa que sea, ese ya es otro cantar. Hay verdades que son terribles. Bueno, de aguantar eso se trata. Por eso, enlazándolo con el punto anterior, muchos van a rehusar al proceso porque asumir el proceso es asumir a llegar a ser libre. Jesús decía, la verdad os hará libres. Bueno, yo no digo que tengamos que pasar por la crucifixión, pero, sí de manera simbólica, que este es el mensaje de Jesús y acá es donde uno con la simbología. No es, bueno, me van a colgar de una cruz con clavos en las manos, en los pies, una flecha en el corazón, corona de espinas y demás torturas. Es la crucifixión propia, simbólica. Hacer la cruz, que es justamente todo esto de la pasión, y la pasión entendida con toda esta desmesura, la pasión en su lado más tanático, en su lado más mortífero, en cuanto a mi sombra. Esto ya es muy psicoanalítico, es decir, mis peores aspectos que los pueda ver, que los pueda nombrar, que los pueda confrontar y que pueda decidir hacerme cargo de eso. Como simbólicamente esto del descenso a los infiernos, a mis oscuridades más profundas. Porque esto es el sí mismo, el ser uno mismo, ser ante todo honesto con uno, y para alcanzar ese grado de libertad es necesario ser muy valiente y atravesar quizá muchísimo dolor, porque cuanto más se niega la propia verdad, descubrirla va a ser todavía más dolorosa, porque va a poner en jaque todo nuestro ser. Carla, un psicólogo es un descifrador del inconsciente. Mira qué linda la definición, sí. Vivir y dejar vivir sin joderme. Sí. Eh, pero aparte, un amigo
podrá aconsejar, si quiere, desde su experiencia o desde su mejor buena intención, pero no deja de ser una opinión sujeta a quien la emite. Y esto también es un síntoma está lleno de opinólogos por todas partes, como si ser un opinólogo fuera una virtud. Y la verdad, cualquiera puede opinar. Cualquiera es libre de decir lo que se le ocurra, por más estúpido que sea. Lo difícil es un pensamiento con sustento. Una posición. Eso ya no abunda. Pero además, donde este amigo opinólogo, por supuesto, esto va a estar tenido por su propia subjetividad, por su propia historia, y además, ni hablar que no va a estar entrenado en el escuchar fino de quien puede pesquisar la voz del inconsciente, lo que conocemos como lapsus. Un buen psicólogo va a suspender su yo personal para poder entrar en comunión con el inconsciente de su analizado. De esa manera nada de su propio ser va a impregnar sus intervenciones. Y por otro lado, su rol va a ser el del mero acompañante en la aventura del descubrimiento del otro. Esto de sostener la linternita para ayudar a alumbrar con su pericia, con su intuición, algunos rincones, pero no va a caminar en el lugar del analizado. Va a acompañar hasta la puerta, pero no la va a poder pasar por él. Vamos a otro. Te roban la plata y no voy a pagar para que me escuchen. Bueno, este punto apunta primero a un planteo de índole moral, que en todo caso implica aprender a discernir para no caer en otra falacia que es la de la generalización, esto de todos te roban la plata. Lo que me obliga a volver a explicar de qué se trata un proceso psicológico. Que bueno, ya por supuesto lo he dicho varias veces. Y la segunda parte suena a un autorreproche por tener que verse en la necesidad de pagar para poder ser escuchado porque nadie más lo quiere hacer. Bueno, esto nos puede estar hablando de o mucha omnipotencia o tal vez de soledad, en cualquiera de los dos extremos. En cualquiera de los puntos implica reconocer una falta, un pedido de ayuda, y siempre lo primero es pedir ayuda para bajarnos del pedestal y empezar a salir. Nadie se salva solo. Relacionado con este mito está el de la terapia es muy cara, es solo para ricos. Acá pareciera que nos quedamos en la sociedad vienesa de Freud. Y esto es falso. Existen centros de atención públicos que tienen muy bajos precios, precios institucionales, facilidades de pago e incluso consultas gratuitas, y también profesionales que adaptan sus aranceles a medida. Y acá hay una cuestión también que tenemos que darle el mismo valor y la misma prioridad a la salud mental que se le da a la salud física. Porque nadie tiene excusas en gastar, que no es un gasto, sino invertir, cuando es necesario de atenderse por alguna cuestión orgánica o tampoco tratamientos estéticos o
entrenamientos deportivos que son, por supuesto, muy necesarios, pero ahí no hay tantas excusas que como las de salud mental. Y ambas son igualmente necesarias, no son excluyentes. En el otro extremo, o también relacionado, es una pérdida de plata, el tiempo lo cura todo. Bueno, obviamente el tiempo en sí mismo es solo tiempo. Este es un cliché bastante instalado. Si ese tiempo no es invertido en un proceso de sanación, lo único que logramos es una falsa sensación emocional de que estamos más aliviados y tranquilos, pero en realidad solamente evitamos el duelo. Apenas se vuelva a tocar la herida, va a renacer con toda su fuerza porque todavía no está cerrada. Lo que estamos haciendo en realidad es postergar, especialmente si se trata de un tema recurrente que está afectando grandes áreas de nuestra vida diaria, o si esa persona pasó por un trauma, un duelo o una ruptura sentimental. El sanar es un proceso que puede ser largo y lento, y que tiene que ser asistido por un profesional para lograrlo por completo sin que queden secuelas que nos lleven a repetir. Ese largo y lento dependerá de cada uno, por supuesto, y el compromiso que asuma. Pero es un proceso, eso sí no lo podemos evitar. Yo no puedo acelerar la cocción de una comida porque la voy a quemar. Bueno, esto es lo mismo. Gracias, Ana. Otro, no quiero ir, que es el que decía Miriam, porque el psicólogo me va a querer cambiar lo que soy. Bueno, esta es una de las más populares, por supuesto es errónea, y por la cual muchos le tienen miedo a la terapia. Las personas no cambian su esencia. Sí podemos corregir cuestiones de personalidad que han sido construidas socialmente. La personalidad sí es en ese sentido dinámica. Ahora, lo más profundo del ser de una persona no lo podemos cambiar. Lo que hacemos, en todo caso, es redireccionar determinadas características a formas adaptativas que le brinden mayor bienestar a esa persona, interior y exteriormente. O que esa persona pueda aprender a sobrellevar el costo de sus decisiones. Como diría Lacan, a aprender a jugar la vida, su vida. A veces no se puede cambiar un síntoma, pero sí se puede hacer algo con eso. Sobrellevarlo de una manera que no sea insoportable. Entonces, para cerrar, ¿para qué hacer una terapia? Fundamentalmente para descubrir nuestro deseo, asumiéndolo o cambiando de posición subjetiva. Para dejar de obedecer mandatos, esquemas, modelos impuestos o copiados.
para tomar las riendas de nuestras propias vidas, hacernos cargo de nuestras decisiones, para dejar de culpar a todos y empezar a ser responsables y generadores de nuestros actos, para ser congruentes, para vivir en equilibrio, para pensar, sentir y actuar en concordancia y no llenarnos de máscaras o caretas que piensan, sienten y actúan cada una por su lado. U otros a quienes hemos dado el poder de hacerlo por nosotros, para dejar de sufrir vínculos tóxicos o amores mercantiles, para dejar de repetir historias o personas, para ser verdaderamente libres y, como repito lo de Lacan, aprender a jugar la vida, un saber hacer algo con lo que me pasa, aprender a sobrellevar el síntoma y a gozar de una manera que no me mortifique. ¿Estamos? ¿Qué terapia hacer? Bueno, esto va a ser excusa de un próximo encuentro, donde ahí sí, exclusivamente en el ámbito psicológico, vamos a ver por lo menos las principales corrientes, porque la verdad es que hay un montón y cada vez hay más, pero por lo menos las más conocidas, las más ofrecidas, como para saber bien cuáles son ahí también las diferencias y las delimitaciones. ¿Estamos? Bueno, muchísimas gracias por lo de hoy, porque esto es lo que me gusta, que sea así una exposición interactuada, participativa, pues hace muchísimo más interesante y se trabaja de otra manera. Gracias Ana, Carla, Miriam, Eva, bueno, gracias por estar ahí, porque además estuvimos como en todos los Facebook, Instagram, YouTube. Y nos estaremos viendo la próxima con el temita que me pidió Ana, esto del amor cortés. Así que nos estamos... herramientas para transitar la vida, así es. Nos estamos volviendo a ver la semana que viene en el mismo horario. Muchísimas gracias.